través de tus ojos se pierda la bruma, chiquito, chiquita. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno, chiquito, chiquita. Ay, chiquito, chiquita. Ay, chiquito, chiquita. Otro beso tuyo. Susi, qué lindo que cantás. Usted... Querida señorita Dolores, por fin, después de tantísimo tiempo, tengo la posibilidad de escribirte. Y es maravillosa la oportunidad, ya que es un nuevo libro la excusa para hacerlo. Pero no un libro cualquiera, sino un libro pensado desde las crianzas. Palabra que adopté como propia, ni bien la conocí en Brasil hace unos años, porque al pensarla como una acción también nos incluye. Ahí, en esa palabra tan bella, los niños y las niñas son también devenir, son proceso, son un camino de abrazo cuidadoso, junto al juego y al pan, y sobre todo junto a otros. ¿Y por qué te lo cuento a vos? Porque fuiste mi primera maestra de la primaria en primero y segundo grado en la escuela número 28 de Villa León de Ituzaingó, en la década del 70. Y yo, que necesito hablar del privilegio de tener la mamá y el papá que tuve, que no solo nunca dejaron de abrazar en todas las decisiones y los caminos que fui eligiendo, sino que amaron esas decisiones y esos caminos, yo, que los nombro cada vez que me pongo a discutirle a este mundo sus paternidades y maternidades mezquinas, y esas familias que tiran pibes y pibas a la calle, a la guerra, al abandono, a la violencia, a la indiferencia, etcétera, etcétera. Que tantos de los nuestros puedan dar cuenta, porque ha sido muchos de esos niños y niñas desabrazados por correrse del molde, del mandato. Yo también necesito nombrarte, querida Senio, porque vos, que eras abuela y pecosa, y toda colorada y bien bajita, y usabas anteojos como los que a mí me tocó usar esos mismos años, también nos marcaste de una manera definitiva. Como cuando llamaste a nuestros padres y madres en una reunión y les dijiste que no nos ibas a enseñar solo lo que la currícula te exigía, porque si lo hacías, nos ibas a secar. Así dijiste. Y entonces nos propusiste que tuviéramos otro cuaderno en el que aprender otras cosas. Con tal firmeza, esos niñitos y niñitas que éramos, lo escondíamos con rapidez y disimulo y poníamos en su lugar el cuaderno oficial cada vez que alguien ajeno al nido de nuestra aula aparecía, porque nadie debía saberlo, nadie debía encontrarlo. Y entonces nos enseñaste a defendernos también de ese posible censor a nuestra aventura. Muchos años después les pregunté a ex compañeros qué era lo que hacíamos en ese otro cuaderno, y nadie se acordaba con precisión. Solo sé que gracias a vos, sé y sabemos muchos, que existe siempre otro cuaderno en donde escribir. Por eso te quiero agradecer. Yo, primer hijo de la madre que después fui. Te lo agradezco porque también te tuve para poder desplegar las alas. Donde quieras que estés, siempre va mi abrazo. Susi Shock. Bueno, buenos días. Pueden sacarse el micrófono si quieren. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días, estás? buen día. Buenos días. Buen día a todos. Buen día. Bueno, la carta que les compartí es el epílogo del libro Crianzas, después si lo quieren lo tengo digital, es de Susi Shock, que es la artista que vimos en el video recién con la copla, y es una carta a su señorita de la primaria, como pudieron escuchar. Bueno, es un libro que es muy lindo y que el epílogo tiene que ver mucho con este primer encuentro. Estoy muy contenta, es mi primer clase desde la universidad, así que vamos a estar todos aprendiendo, ustedes y yo, en esta primer clase.
Bueno, ya está, hay un montón de participación. Sé que estuvieron presentándose hasta hace un ratito nomás en el Padlet, así que ahí yo les dejé el link para que ustedes ingresen, porque por ahí uno llena, se presenta y después no vuelve, así que después para que ustedes ingresen y puedan ir conociendo a sus compañeras, a sus compañeros. Primero me voy a presentar yo, aunque ya me presenté en el campus. Mi nombre es Macarena Bregú, yo soy licenciada en terapia ocupacional y vengo haciendo un recorrido desde el año 2013 en ESI, en relación a mi participación en el programa nacional, ahora en la dirección provincial de ESI. Hice la diplomatura también en la Universidad de Buenos Aires de Educación Sexual Integral, pero más allá de, digamos, de los títulos oficiales, siempre cuento que una vez que la conocí a la ESI no me la pude sacar de encima. Es como tenemos en el aula, ¿vieron como los anteojos que están en el aula? Con una forma de mirar un poco nuestra práctica docente, pero también la vida personal de uno. Incluso ahora que soy mamá hace poquito, digamos, también tiene que ver un poco con este libro de crianzas, ¿no? Así que bueno, no voy a hacer que se presente cada uno porque somos un montón y tenemos poquito tiempo, después vamos a trabajar en grupos, pero les quiero presentar un poquito la propuesta de hoy, ¿les parece? Bueno, sé que hubo algunas algunos están como navegando por primera vez en el campus, entonces yo quería arrancar un poco mostrándoles el campus, solo para ordenar un poquito dónde estamos, porque como esta cursada es muy intensa y está como medio rápido y tiene un montón de cosas para leer, yo quería mostrarles el campus a modo medio de recorrida juntos para que sepan dónde estamos, qué tienen que tener hasta el día de hoy, qué puede esperar, dónde llenar, dónde escribir, que vieron que yo les mandé un mail que decía una brújula, bueno, un poco una brújula en vivo, como para arrancar todos juntos y bien prolijitos, ¿sí? Y que no desesperen en las entregas, sino que la idea es que ustedes puedan darse el lugar a una lectura comprometida, para que, como ustedes son docentes, somos todos docentes, sabemos que el aprendizaje lleva un proceso, ¿no? Entonces vamos a respetar, aunque sea intensa en la cursada, ese proceso. Entonces por ahí uno a veces quiere como completar la actividad, no, hay tiempo para eso, la idea es que ustedes puedan tener una lectura y que estos espacios sincrónicos sean como el espacio para un poco hacer un acceso a esa lectura, sacarse dudas también, y con este sincrónico más la lectura ustedes puedan tener como el aprendizaje total. Entonces voy a ingresar a la... Otra de las cosas mientras voy ingresando al campus que les quiero contar es que este sincrónico va a ser lo más participativo posible. Sabemos que, bueno, a veces la tecnología lo que está bueno es que tenemos esta posibilidad. Por otro lado, a veces en el Zoom uno no se anima a hablar. Acá sí, se pueden sacar micrófono, preguntar, como si estuviéramos en clase, me pueden interrumpir. Pero además vamos a utilizar algunos programitas que implican interacción, ¿sí? Que seguro ya lo usaron, como el Menti, si vienen cursando virtual tal vez ya lo usaron. Quienes no, y dicen, uy, no, yo con la tecnología me trabo, vamos a darnos el tiempo para aprenderlo, ¿sí? Juntos acá, y en todo caso es una herramienta que vamos a utilizar también en otros sincrónicos, así que hoy es como vamos a aprender también ese tipo de herramientas que también lo pueden utilizar ustedes después en sus propias clases, ¿no? También la idea es como que se apropien de las herramientas del sincrónico para ustedes. ¿Alguna duda hasta acá? Ustedes me interrumpen, cualquier cosita. Bueno, les voy mostrando el campus, solo para que ustedes sepan dónde estamos, ¿sí? Ustedes vieron que como la temática que se eligió es como la de los lentes. Entonces ustedes por cada unidad van a tener 2 lentes para formar el anteojo. Eso es como, traten como de graficarse incluso en sus anotaciones. Bueno, esta es la primera lente, esta es la segunda lente, ya armé el anteojo. Es una forma también gráfica como de entender dónde estamos en la cursada, ¿sí? Lo primero, bueno, tuvimos la presentación. Estamos acá. En esta, que fue la semana pasada, en esto acá solo ustedes tenían que presentarse, que fue que entraron al Padlet, ¿sí? Con esta consigna específica de la mano y la presentación. Lo que más nos interesa ahí también es como conocerles sus nombres, su recorrido, dónde están trabajando, también un poco para como ir armando los sincrónicos o las propuestas, o a veces los ejemplos, en función también de
del rol que ustedes ocupan hoy en la escuela, que también les sirva para, más allá de la licenciatura, les sirva también para su práctica cotidiana, ¿no? Están el programa y el formulario inicial, que nos va a permitir tener como unas características generales del grupo. Y luego comienza la unidad 1, ¿sí? Ustedes ahí siempre van a tener un audio que les va a explicar un poquito qué es lo que está escrito más o menos acá, pero bueno, a veces es más claro como si uno se pone los auriculares y escucha, ¿no? Da como otra sensación. Y van a tener en la primera lente, que fue la de la semana pasada, un primer mapeo conceptual. Esos conceptos, que es como un popurrí de conceptos, no es que ustedes los tienen que recontra saber, son categorías que nos van a permitir entender los textos, ¿sí? Entonces, cuando hablen de perspectiva de género, bueno, yo puedo volver ahí, a qué se refería, ¿no? Es como una especie de mini glosario que tiene como las palabras claves que va a estar a lo largo de toda la cursada. Por eso es el primer texto, porque es como un primer acercamiento a palabras o vocabularios relacionados con la ESI. El glosario colaborativo de ESI es opcional, o sea, si ustedes quieren y fueron incorporando algunas palabras durante esta primer cursada, pueden ingresar allí y colocar, ¿sí?, la definición. Eso nos va a permitir a todos ir enriqueciendo, como un diccionario colectivo. Y la primera clase específica es la de la 1B, que sería como el segundo lente, que fue la que colgamos esta semana, que obviamente nosotros no esperamos que para hoy tengan todo leído, por eso vamos a ir con medio como a destiempo con los sincrónicos, ¿sí? Es historias y sentidos de la ESI. Y allí lo que se trabaja son los enfoques, y además, que es lo que vamos a ver hoy, y además un poquito como la historia de la ESI. Es importante en este caso también que como lectura tienen las resoluciones y las leyes. A veces parece como que es medio aburrido leer una ley, pero es importante como licenciadas que ustedes tengan conocimiento de los artículos más importantes. Eso lo vamos a ver también hoy, ¿sí? Pero no le quiten peso por ser una ley o por ahí no es tan atractivo leerla, léanla, tanto la provincial como la nacional, que obviamente están hermanadas, pero bueno, es importante conocer las dos legislaciones, ¿sí? Y esta segunda lente viene como más cargada bibliográficamente, porque además de hablar de los enfoques, va a hablar de los ejes de la ESI, ¿sí? Que es justamente la perspectiva integral. Yo siempre voy a decir esto, en el segundo sincrónico me van a escuchar muchas veces más decir esto, pero es la I de la ESI. ¿Por qué ESI es integral y no podemos decir educación sexual y ya? Entonces, esos son más documentos para leer, y en base a eso es que ustedes tienen como que armar la actividad más evaluativa, que es la de mirando con anteojos nuevos. Entonces, yo sé que algunos ya escribieron y la hicieron. Yo les voy a dar un tiempo para que la revisen, porque por ahí no terminaron de leer todo. Yo dije, wow, qué rápido, por ahí no terminaron de leer todo. O sea, no hay problema que si no colgaron esa semana la actividad. ¿Sí? Yo prefiero que ustedes lean y que incluso me puedan escribir si tienen alguna, no que lleguen al otro sincrónico, pero sí que por ahí lean y si tienen alguna duda, o que se den la posibilidad de a veces hacer apoyatura de la lectura con videos, que ustedes, ahí siempre nosotros le vamos linkeando algunos videos, para que después puedan hacer la actividad, porque la actividad va a implicar un análisis de una propuesta específica de ESI, ¿sí? Entonces, para analizar una propuesta específica, vamos a tener que tener lectura. Si no está esa lectura, como que no se entendió, cuando hagamos el análisis nos va a quedar en meramente una descripción. Y lo que buscamos no es una descripción, sino un análisis. Por eso quería ser clara con esto al principio de la clase, para que ustedes sepan qué esperamos de cada actividad y no la hagan como para decir, bueno, ya está el check, ya lo entregué, sino que ustedes se den el tiempo para leer, entenderlo y después hacerlo. O sea que estamos acá todavía en la unidad 1. La semana que viene obviamente se va a colgar la unidad 2, así que por ahí, bueno, tenemos el fin de largo, por ahí pueden aprovechar ahí para leer o terminar esta actividad. Y antes, si ustedes se quedan trabadas ahí con la actividad, algo me pueden escribir las veces que quieran. No entendí acá, estoy pensándolo así, pueden utilizar el foro, ¿sí? Pero quería arrancar explicándoles un poquito esto para que no
no desesperen en la intensidad de la cursada. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Ahí más o menos nos ordenamos todos, ya sabemos qué tenemos pendiente, qué nos queda. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a compartir, les voy a compartir entonces la primera, lo que vamos a utilizar durante toda la... Ahí. Díganme si lo ven bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, Mate. Bueno, buenísimo. Vamos a dividir este encuentro en 3 partes. Por un lado, bueno, ya medio que ya lo hicimos, esto de conocernos, de entrar al Padlet, me presenté, recorrimos un poco el aula, ¿sí? Vamos a tener un bloque como más de expositivo de mi parte, todo el tiempo interactuando, ¿sí? De lo que debemos saber de esta primer parte, que vamos a trabajar algunos aspectos de la ley, pero no porque sea como, que es como la base sólida de la perspectiva, la mirada, el enfoque de sexualidad de la ley, y después vamos a hacer una parte de trabajo sobre los enfoques, ¿sí? Hay algo que yo quería decirles es que la clase, el contenido de la cursada tiene como muchas categorías, enfoques, ejes, condiciones, ¿no? Es importante que ustedes sepan diferenciarlos y después no se confundan. Mi sensación es que por ahí pueden llegar a confundirse enfoque con eje, eje con condición, porque son palabras que pueden llegar a ser similares o que nos hablan de algún tipo de clasificación. Entonces, cuando ustedes estudien y cuando tengan los sincrónicos, tengan muy claro por qué decimos cuando es enfoque, qué decimos cuando es eje, y más adelante van a ver condiciones, qué decimos cuando son condiciones. Entonces, en este encuentro vamos a trabajar enfoques, y este va a ser un trabajo en grupo. Después vamos a abrir salas para que trabajen. Bien, entonces comenzamos. Para empezar a conocernos, yo les voy a pedir que ustedes ingresen, ¿sí?, al Menti. ¿Conocen Mentimeter? Sáquense los micrófonos, ¿eh? No, dígame sí, no hay problema. No, yo no. Yo No. no, yo tampoco. Bueno, vamos, esta es la prueba de fuego. Vamos a... Mentimeter es un programa, que ahí lo están viendo, ¿sí?, que es para hacer interacción a vivo, digamos, en vivo. Ustedes van a participar de algunos cuestionarios y van a aparecer las respuestas acá, ¿sí? Entonces, yo les voy a poner en el chat ahora cómo tienen que, quienes están en compu, abren otra pestañita, ¿sí? ¿Qué tienen que ver? Ahí está, Mentimeter. Ustedes ponen eso en Google, y quienes están en celu también lo pueden poner en Google. Ustedes vayan diciéndome si logran entrar. Y en algún momento les va a pedir un código, ¿sí? Nos vamos a tomar este tiempito para hacerlo juntos, así que no sé. ¿Ven? Si ponen Mentimeter código, les va a aparecer esto. ¿Todos están acá más o menos? No, todavía no. Entonces, despacito, vamos despacito. Ponen menti.com o Mentimeter código, ¿sí? Y van a estar en esto. Yo me voy a tomar el tiempo para arrancar con esto bien despacito, porque después ya le van a enganchar la mano y va a ser más divertido, les prometo. ¿Estamos acá? Que dice please enter the código, en inglés está, pero es fácil, Mentimeter, y les pide un código. ¿Estamos todos ahí? No. ¿Tranquilos? Pongo el link en el chat. Ahí está, para que entre en directo. ¿Me siguen? ¿Vamos? ¿Vamos? Ahí está, me hicieron así. Genial. Ahora en el chat yo les voy a poner un número, que es el código, ¿sí? Igual miren mi pantalla también, que yo lo voy a estar haciendo con ustedes. 56538841. Y ponen la tecla de Enter.
Y ahí hay un multiple choice. Entonces, la pregunta es, ¿en qué nivel se desempeñan actualmente? Puede que ustedes se desempeñen en 2 niveles, en algunos casos que trabajan en equipo de orientación y demás, pongan en el que más tengan antigüedad, ¿sí? O experiencia docente. Eligen, yo en mi caso secundaria, y ponen la tecla y lo mandan. Ahora les voy a mostrar como si fuera la magia de la televisión. Miren cómo aparece acá. En este programa nos va mostrando la cantidad de personas que acá abajito que participan y nos va mostrando acá la cantidad. Esto a mí nos sirve para conocernos en una primera medida, aunque ustedes después vayan leyendo el Padlet, y también me sirve a mí como docente porque digo, bueno, si hay un montón que son de primaria, probablemente cuando demos algún tipo de ejemplo de alguna práctica docente, diga un poquito más de primario, de secundaria que de inicial, no quiere decir que no nombre inicial, pero digo, es un poquito para conocernos como grupo, hacia dónde vamos a estar enfocando algún tipo de propuesta, o ejemplo concreto para entender. Perdón, profe, ¿debo estar haciendo algo mal? Porque no puedo borrar el código que me aparece directamente y... Vos escribilo arriba, es un código que no, eso que lo ves, los numeritos son grises, no tienen, para mostrarte que ahí tenés que poner el numerito, escribilo arriba. Ahí vamos bien, todavía faltan 10, miren que es rebuchón el Menti. Bueno. ¿Les copa hacer estas cosas, aprender estas herramientas? ¿Sí? Porque si no siento que solo me van a escuchar. Vamos despacito con la tecnología. Yo sé que es un desafío, vamos despacito. Pero lo van a aprender para ustedes. Este programa es re fácil, después ustedes pueden entrar y chusmear, se pueden hacer un usuario, es de uso gratuito y lo pueden utilizar en sus clases con los chicos con el celular, lo pueden hacer desde el celu, ustedes proyectarlo y aparece en el momento. Tiene otras opciones. Bien, muy bien. Bueno, tenemos casi empatado docentes de primaria y de secundaria, ¿eh? Muy bien. Bueno, y Profe, ahora, sí. mira, buen día. Hola, Juli. Yo puse la primera opción que era secundario, puse seguir y me aparecen 3 opciones. ¿Cuál aprieto? Submit. ¿Te aparece Submit? Ah, Sí. con los resultados. Pero ahí me parece para poner un mail. No, déjalo ahí. Déjalo ahí. Bien, Perdón, vamos a creo que arrancar el Menti entonces. tiene opción en español y además se puede traducir para poder ver, Sí, porque si no es un chino. sí. Sí, igual no se preocupen que lo vamos a seguir usando en distintas opciones. Esta es como la primera prueba, a ver si más o menos la mayoría pudo, seguimos, ¿sí? Bien, vamos a arrancar entonces con qué es la ESI. Todas sabemos que es una ley, ¿no? Es como por ahí medio obvio decirlo, pero es una ley. Vamos a tomar de esta ley, yo les voy a mostrar los primeros artículos o los más importantes que tiene como que concentra como la mirada de la ESI para después adentrarnos, que esto es como el primer texto, ¿no? Historias y sentidos, un poco de la segunda lente y el primer texto de los primeros conceptos, ¿sí? Estoy un poco en eso. Y sobre todo en la lectura de la ley, que a veces es como lo que uno las lee los artículos y por ahí no analiza el artículo, lo lee como artículo, como reglamentación. Y en realidad la reglamentación ahí nos trae como un montón de información que tiene que ver con la mirada y la perspectiva. Entonces, el artículo, no vamos a ver artículo por artículo, seleccioné algunos que tienen como lo más jugoso, por así decirlo. El primer artículo dice que todos los educandos y educandas tienen derecho a recibir ESI en todos los establecimientos públicos de gestión estatal y privada. Y a los efectos de esta ley se entiende la ESI como lo que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.
Vamos a hacer este ejercicio. Imagínense que ustedes tienen este artículo y que tienen un fibrón, ¿vieron los marcadores flúor? Que una vez marca como las cosas importantes. Más allá de que esto está en naranjita, olvídense, ¿qué marcarían ustedes como importante en este artículo con el fibrón? Derecho. Derecho, bien, bien. Eso es muy importante, ¿no? Porque ya, o sea, por un lado, si bien nosotros como docentes lo tenemos que hacer, digamos, ¿no? Habla como desde el lugar también de nuestros y nuestras alumnas, ¿no? Como el derecho. Después nosotros ahí como profesionales de la educación y como adultos responsables, ¿no? También tenemos que generar determinada práctica que haga efectivo ese derecho. Pero muy importante marcarlo el derecho porque juntamente es la perspectiva. Bien, ahí Licia, estoy diciendo bien tu nombre, dice establecimientos públicos y privados. Bien, eso también es como el gran debate, ¿no? A veces, muchas veces con los programas, o las políticas públicas, o las leyes, pareciera que es solo como en el ámbito, o que son para las escuelas del Estado, ¿no? Hay como una idea ahí, una representación social media equivocada. Entonces eso también es interesante porque es una ley nacional que abarca ambos ámbitos, ¿no? Bien, a ver, alguien más ahí puso algo en el chat. Integral, muy bien. Y ahí yo puse en naranjita justamente lo que articula aspectos, bueno, acá, ¿por qué puse eso? Porque esa parte que está en roja, lo que nos está hablando subliminalmente es del concepto de sexualidad. Todo esto que yo les estoy dando es para que ustedes como futuras licenciadas tengan la fundamentación teórica política de la ESI. ¿Sí? Que eso es lo que ustedes tienen como que posicionarse. Si bien ustedes son docentes y hoy es de ejercicio, bueno, y también hay gente que es bibliotecaria, que hay un equipo de orientación, están todos en el ejercicio actual, digamos, si bien por ahí muchos de ustedes es el primer acercamiento a la ESI, muchas de las herramientas que tengamos en esta cursada, obviamente que les va a servir para el trabajo áulico. Pero el sentido de esta cursada tiene una mirada más de la licenciatura en educación. Entonces hay una mirada más de gestión, hay una mirada más de institución, ¿sí? De análisis institucional. Entonces, empezamos por acá porque es importante que ustedes tengan como el conocimiento y la fundamentación política y teórica de la ESI. ¿Sí? ¿Me siguen? Así que si es aburrido, ustedes me dicen y cambiamos, pero la idea no es que ustedes se lleven como recetas, sino que ustedes vayan como conociendo los principios. Entonces, en ese artículo, que si uno lo lee es un artículo y nada más, miren toda la información que teníamos, ¿no? Por un lado que es un derecho, o sea que es la perspectiva de derechos, por otro lado que es en escuelas públicas y privadas, de gestión, digamos, ¿no? Porque en nuestro país la educación es pública. Y en ese pedacito, que yo lo puse en naranja, lo que nos está hablando es del concepto de sexualidad, ¿sí? Que mucho se habla ahí en las primeras clases, como de repensar nuestro propio recorrido, en relación a la sexualidad, como de romper con ciertos prejuicios, ¿no? Bueno, ¿qué concepto de sexualidad? Cuando uno dice sexualidad, por ahí como representación social está más ligado a las relaciones sexuales, a los métodos anticonceptivos, más ligado a la dimensión de lo biológico o de la genitalidad. Y nosotros lo que tenemos que trabajar es la idea de que la sexualidad, primero fíjense que lo que está ahí en amarillito, sé que por ahí no se vea tan bien, pero ahora les voy a decir de dónde lo saqué. Es de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? El concepto de sexualidad de la Organización Mundial de la Salud. Esto también es importante porque ahí empieza a haber un entrecruzamiento de la ESI desde el campo de la salud con el campo de la educación, lo cual lo hace más rico, para mi parecer, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud va a definir a la sexualidad como una dimensión fundamental del hecho del ser humano, que se va a expresar en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, ¿sí? Que lo vamos a ver, la sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos. Esto es algo que en la práctica uno lo sabe, pero cuando lo ve como definido teóricamente lo piensa entender más, ¿sí? Entonces justamente la ESI lo que dice acá es que excede ampliamente la genitalidad y de las relaciones sexuales. Estamos hablando de
pero no por esto es integral, no quiero que nos confundamos, integral le vamos a decir por otra cosa, pero sí me parecía importante que ustedes sepan que la noción de sexualidad supera la idea de genitalidad. Incluso cuando hablamos de la primer puerta de entrada, o ahí hablábamos en las clases como de repensarnos, no estamos hablando de sus propias historias en relación a la sexualidad más vinculada a las relaciones sexuales o a las relaciones sexoafectivas con otros. También estamos hablando de cuestiones de género, o de cómo era en mi casa, o de qué idea tenía, ¿no? O cómo es hoy mi maternidad, paternidad. Estamos hablando como más amplio. Esto que yo les estoy mostrando acá, este cuadradito, cuando veamos la clase, algunos materiales, van a encontrar en todos los cuadernillos que ha desarrollado el Programa Nacional de ESI, que tal vez ustedes ya los conozcan, en las primeras hojas va a estar este concepto. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes quieran como licenciados, como fundamentar o armar una jornada para sus compañeros y demás, el concepto de sexualidad lo van a encontrar en estos materiales. Lo vamos a ver más adelante, en los próximos sincrónicos, pero les quería decir esto porque si no la anoté, ¿dónde busco la definición? Quédense tranquilos que está todo en los materiales y de manera muy accesible. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Es muy aburrido? Vayan diciéndome el termómetro, ¿eh? Somos colegas, así que ustedes saben que uno necesita, en la virtualidad es más difícil porque encima apagan las cámaras y no les veo las caras ni las cabezas, si me dicen que sí, que no. ¿Vamos bien? Ahí la veo a Paola, la veo a Abby, a Cecilia, ustedes pueden ser mis jurados, vamos bien. Bueno, otra de las cosas que nos parecía, está de más decir, pero digo, no quiero ser, es la 26.150, más o menos, que todos sabíamos eso, ¿no? Ok. Después tenemos la ley provincial de ESI, ¿sí? Que esa por ahí es menos conocida en términos de números, que es la 14.744, ¿sí? Y que también va a decir, bueno, que todos los educandos y educandas tienen derecho a recibir ESI, dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. Son muy parecidas, son hermanadas, digamos, de alguna manera. Lo que hace la ley provincial es como fortalecer y acompañar a la nacional. Pero la menciono porque es importante siempre conocer las leyes de la provincia o de la jurisdicción donde trabajo. Después tomé el artículo 3 porque tiene como algunos puntitos que son súper importantes. Uno dice incorporar la ESI dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas, ¿sí? Entonces, fíjense que dice incorporar la ESI dentro de las propuestas educativas. No estamos diciendo que muchas veces a veces las resistencias dicen, uy, pero yo ya hago esto y encima tengo que hacer ESI. No, es incorporar la ESI a las propuestas educativas vigentes. Vamos a ver cómo. Por eso la mirada, por eso la temática de los lentes, ¿no? Porque es como me pongo los lentes y me pongo a trabajar. Entonces, lo que yo ya vengo haciendo, lo veo a través de esos lentes. Otra de las cosas que dice el punto B es asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados a la ESI. Esto es re importante también transmitirlo como licenciados en educación, ¿no? La ESI no es lo que yo creo. Obviamente que está, digamos, enseñar es un hecho político y uno lo hace como desde el lugar de donde lo piensa y donde lo cree, pero nosotros siempre tenemos que enseñar conocimientos científicos, digamos, ¿no? Eso es como nuestra herramienta como docentes, más allá de que uno crea determinadas cosas. Entonces, también eso para trabajar como las resistencias familiares o institucionales o esos miedos, ¿no? A la hora de poder pensar el ejercicio de la ESI. Entonces, una de las cosas que dice la ESI es, lo que nosotros enseñamos son conocimientos científicos, algo así como el valor cognitivo de la ESI. Entonces, yo siempre doy este ejemplo, que es muy burdo, pero es para que ustedes lo puedan entender. Hace muchos años, no tantos igual, la homosexualidad estaba inscripta en lo que eran las enfermedades mentales, ¿no? Hay un manual de la psiquiatría que se llama DSM, que es como sería el diccionario donde están todas las enfermedades mentales, y está inscripto ahí, o la transexualidad. Hoy sabemos que no. Además de que lo sabemos, tenemos leyes como la ley de identidad de género en nuestro país, que además nos dice que no, ¿no? Entonces,
uno no podría enseñar que es una enfermedad. Obviamente que es aberrante porque además es discriminatorio y todo lo que ya sabemos, por eso dije que iba a dar un ejemplo muy burdo para que lo entendamos. Pero además, porque sabemos que científicamente no es así, ¿sí? O por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se habló este médico que decía que el preservativo se podía pasar el virus del HIV, ¿no? Bueno, no, nosotros sabemos que el preservativo es el método anticonceptivo que protege de infecciones de transmisión sexual. Entonces, este tipo de cosas, doy estos ejemplos así como medios disparatados, porque por ahí hoy, afortunadamente vivimos en otro tiempo con otros avances, pero para que ustedes entiendan que lo que uno trabaja tiene que ver con una transmisión de conocimiento pertinente. Cuando decimos pertinente hablamos de lo científicamente validado. Y obviamente implica cierta actualización. Como siempre, los docentes siempre estamos tratando, ¿no? La matemática ya no se enseña como antes, las prácticas del lenguaje tampoco, bueno, siempre estamos, bueno, así como nos vamos actualizando en determinadas disciplinas, la idea es que uno también vaya actualizándose en determinadas temáticas vinculadas a la ESI. Otra de las cosas importantes dice promover actitudes responsables ante la sexualidad. Y esta es la pregunta de, entonces, ¿para qué enseño ESI? Y ahí estamos como para eso, ¿no? Los cuadernillos de ESI también dicen para el saber hacer. Finalmente, lo que nosotros queremos, y esto va un poquito de la mano de la carta que le escribe Susi a su señorita Dolores, ¿no? Digamos, ese otro cuaderno que estamos trabajando, ese otro cuaderno que la señora trabajaba con ellos y con ellas, era como para ser más libres, ¿no? Le agradecía esa libertad, eso que nosotros llamamos currículum oculto. Pero bueno, no tan oculto, ¿no? No lo vamos a ocultar tanto. Entonces, justamente lo que queremos es promover ciertas actitudes responsables, ¿no? Ser mejores, tener una vida sexualmente libre, construir relaciones sexoafectivas que no sean coercitivas, vivir libremente la sexualidad, promover actitudes antidiscriminatorias. Bueno, es como para el saber hacer, ¿para qué finalmente trabajamos la ESI? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Estamos bien? Gracias, Paola, que vos sos Yo te miro a vos porque te tengo ahí en la pantalla. No te quiero meter presión, podés tomarte un mate, no te quiero meter presión. Bueno, después otra de las cosas dice, bueno, prevenir problemas relacionados a la salud en general. Esto es re importante, porque yo les decía, y después lo vamos a ver cuando veamos enfoques hacia el final de la clase, que se empieza a mezclar un poquito salud y educación. Finalmente también estamos hablando de salud en todo esto que yo les iba diciendo, y obviamente la salud sexual es una dimensión importante. No quiere decir que porque hablemos de sexualidad que supera lo genital, se escapa de la salud sexual o queda por fuera. ¿Sí? Y ahí procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. También estamos hablando de algo que también estaba en los conceptos básicos de la ESI, ese documento que estaban leyendo, que tiene que ver con la equidad de género, ¿no? O la perspectiva de género, que es una categoría tanto como la clase social, digamos, como entender la perspectiva de género, es entender esta desigualdad entre hombres y mujeres. Incluso hoy podemos hablar de géneros, pero no vamos a profundizar hoy en eso, pero esta desigualdad entre hombres y mujeres, vamos a entenderlo así en principio, ¿sí? Que justamente lo que viene a denunciar esta perspectiva de género es la acumulación del poder, la desigualdad, y esto se reproduce mucho en el ámbito escolar a veces, ¿no? En lo que esperamos, en lo que decimos, porque bueno, también fuimos constituidos así socialmente, no porque hacemos todo mal, sino porque somos parte de esta sociedad en la que fuimos constituidos. Bien, este era el artículo 3. Entonces, retomando lo que es ambas leyes, primero que es una ley de alcance nacional, eso es como muy importante, como los irrenunciables. Si hablo muy rápido, me dicen, ¿eh? No. Que implica a escuelas privadas y estatales, eso es muy importante para tenerlo en cuenta como licenciado. Todos estos irrenunciables son como muy para pensarlo desde como licenciado. Yo todo el tiempo les voy a hablar desde ahí, puede ser que están a un paso, así que
Les hablo desde ahí, ya no tanto como docente del aula, que abarca los 3 niveles educativos y a todas sus modalidades. Después, por ejemplo, vamos a ver en esta semana que sigue, va a haber un documento, por ejemplo, para pensar en términos de modalidad especial, ¿sí? Que no va a quedar por fuera eso, porque por ahí en el documento de los primeros conceptos no se menciona, pero sí estamos pensando incorporar un texto específico sobre eso, que asegura la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables, actualizados, esto que decíamos del valor cognitivo, del valor científico de la ESI, que procura igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres, y ahí estamos hablando de la perspectiva de género y como hacia dónde vamos, como la equidad de género, hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos. Porque la perspectiva de género es como los lentes que nos ponemos, pero hacia dónde vamos, o sea, el horizonte sería la equidad de género. Y esto de incorporar la ESI dentro de las propuestas educativas, también nos habla como de romper con esa idea de la ESI modo tallercito. Ah. Como que ya fue eso. Como, bueno, obviamente todo sirve, ¿no? Si de una escuela que no se hizo nunca nada, todo sirve, pero esta idea de decir, bueno, hicimos un taller sobre determinada cosa, o una efeméride en el año, o hacemos todo rápido, rápido para la semana de la ESI, sería como ir rompiendo un poco eso. Entonces empezar a incorporar la ESI dentro de las propuestas que ya se están haciendo. ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Bien? Sí, sí, sí. Bueno, ahora este sería el punto 2. Perdón, estoy como... La garganta, esto de dar clase con barbijo nos deja la garganta. La idea es ahora trabajar en salas. Vieron que hoy cuando les presenté teníamos el punto 1, punto 2, punto 3. Entonces en el primer momento de la mañana nos conocimos, en un segundo momento era la ESI todo lo que tenemos que saber, como el basamento político, ideológico y teórico, y ahora vamos a trabajar en salas. Yo voy a crear las salas y voy a entrar a cada una y les voy a dar la consigna, ¿sí? Así les explico a cada uno. Nos tomamos 5 minutos, si quieren pueden ir a buscar algo para tomar, yo mientras creo las salas y entro a darles la consigna a cada uno.
Bueno, las personas que quedaron por acá, la idea es que les va a aparecer un cartelito y ustedes tienen que aceptar para poder entrar a la sala, ¿sí? Si alguien no lo puede ver, nos avisa. Hola Mariela, bueno, ingresaste justo en un momento que están en trabajo en grupos. Yo te voy a asignar un grupo, te va a aparecer un cartelito y vas directamente a esa sala, ¿sí? Les digo quiénes aparecen. Aparece en primer grado, año 2002, en la escuela nos mostraron un video, y grupo 5 en la escuela, las clases de educación física, todavía no lo... Bien. Comparto, ¿sí? Sí, grupo 5 está, sí, comparto, mientras van llenando. Bueno, dice el primero. En primer grado, año 2002, ¿lo ven todos bien? Sí. En Ahora primer grado, sí, ahora sí. perfecto. En primer grado, año 2002, dos compañeros se pintaron las uñas con fibras. La docente y las directoras enloquecieron. ¿Acaso son nenas ustedes? Las mujeres se pintan. Les despintaron las uñas con lavandina y esto se acerca al enfoque moralizante. Bien, ¿de qué grupo es? Nosotros dos creo que Bien. éramos. Perfecto. Bien, ¿por qué se acerca al grupo moralizante? ¿Cómo lo pensaron? Esto porque pasó en una escuela parroquial, en realidad, ¿no? Estábamos Ajá. hablando, es una que le pasó a una de las chicas. Y moral porque supuestamente se enseña lo que se tiene que hacer, creo. Yo no lo leí Bien. al material, no te voy a mentir, Bien. pero bueno. No. Por lo que... Bien. Claro, como que lo que tiene que ser. Si Exacto. sos varón, no te podés pintar las uñas. Esa era Bien. la idea de esos directivos y de esos docentes. Exacto. Bien, me dan pie, así lo que vamos a hacer es, justo como hicieron enfoque moralizante y vi que ahí hay otro biologicista, el grupo 5 que puso en las clases de educación física, mujeres y varones, lo voy a relacionar también porque son parecidos por ahí. El grupo 5 puso en la escuela las clases de educación física se daban por separado y debía ser docente o varón para los chicos y docente mujer para las chicas. Bien. Ahí van a estar escribiendo para... Ahí está. En nivel secundario, una niña se identifica con el género masculino y la situación es afrontar como directivos y docentes el acompañamiento de esa alumna. Bien, ahí vamos ahora a entrar en ese, y el biologicista lo vamos a dejar un cachito para después, y ven ahí el dibujo. ¿No me sale la imagen, la infografía? Eso quería decir. Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, esta infografía, igual si quieren ustedes, también se las puedo mandar por mail para que les quede como una especie de resumen, que incluso en el celu es bastante práctico para ver. Así que si quieren, les mando. Me voy a anotar porque yo les ofrezco todo y después me cuelgo. Entonces, les mando, si quieren, el libro de crianzas, y les mando esta infografía de las tradiciones. Buenísimo. Así se las guardan. Bueno. Uno de los primeros enfoques, y que aún persiste, o podemos ver algunos matices, es el enfoque moralista, ¿sí? Algunos le dicen tradicional moralista. Justamente, como decía una de las compañeras, se trata de cuando se centra, ¿sí?, en lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, o lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Y estas prescripciones o estas ideas están como ligados a ser universales, como ideas universales, ¿no?
justamente el enfoque moralista también va a tener en cuenta como a la sexualidad, cuando hoy veíamos que la sexualidad era mucho más allá que la genitalidad, pero acá está puesto un poquito el centro en el coito, digamos, ¿no? O en las relaciones sexuales, y por supuesto siempre pensada desde la heterosexualidad. Hay una idea mecanicista, digamos, de enseñar desde el ejemplo. Y la enseñanza está muy vinculada a lo que es la prevención. Obviamente que está ligado también a las instituciones religiosas, por ahí se hace más presente, pero no siempre es como una cuestión más directa, ¿no? En las escuelas laicas o en las escuelas públicas también puede aparecer esto, del enfoque moralista, lo que se debe, lo que no se debe. Por eso uno cuando se trata de acordar como de una anécdota de la escuela y decís, no, en mi escuela no me enseñaban sexualidad, en realidad esto que ustedes cuentan como lo que se debe, lo que no se debe, esta anécdota de que no se deben pintar las uñas porque son varones, hay una enseñanza de la sexualidad ahí también, ¿no? Aunque no sea como pensada como contenido. Más adelante, la semana que viene, vamos a ver algo de las puertas de entrada, otra temática, digamos, que es una forma de analizar institucionalmente en clave de ESI, que eso también es importante como ustedes como licenciados, porque ya los corre del lugar del aula para pensar la institución. Entonces, cuando hablamos del enfoque moralista, tiene que ver con la enseñanza en el aula, pero también tiene que ver con un enfoque institucional, ¿no? Esto que ustedes cuentan ahí en la anécdota, no es solo, fíjense que aparecen otros actores, el directivo, lo que se debe, lo que no se debe. Entonces ahí vemos que el enfoque y la enseñanza de la ESI escapa también a lo áulico. Otra de las anécdotas que ustedes ahí nos compartían, es que voy a... Ahora sí. Uh-huh. Ahí lo ven, decía, ¿no? Bien, en la escuela nos mostraron un video sobre reproducción en dibujos animados y veíamos el recorrido de los espermatozoides hacia el óvulo. Lo relacionamos con el enfoque médico-biologicista. Es el famoso video de la pubertad, ¿se acuerdan que nos mostraban? Sí. Que de repente hacía y le crecían los pelos así bajo el brazo y de repente había una situación de relación sexual abajo de una sábana? Era bastante traumático, digamos, ¿no? Sí, era ese, sí. Sí, es Sí. más viejo. Bueno, otra de las anécdotas que en general aparecen, ¿se acuerdan también las famosas charlas de Johnson y Johnson, ¿no? De las toallitas, que incluso a veces nuestros compañeros varones no podían estar en la charla. Es medio loco hoy pensar que una empresa viene a darte una charla, ¿no? Medio raro. Pero bueno, en ese momento se podían, los benditos 90, y además venían y daban esa charla que hablaba de menstruación y nada más. Y ahí la escuela trabajaba sexualidad. Bueno, este enfoque responde más al enfoque biomédico, ¿sí? Que otra vez va a tener como una idea media sesgada de lo que es la sexualidad, o sea, va a vincularlo más con lo reproductivo, es decir, con la genitalidad, algo que nosotros vimos hace un ratito que no, que ahora no es así con la ESI, No. y que le va a dar un rol principal a los médicos. Esto era que traían al médico o a la voz experta, bueno, en ese caso, en ese momento eran como las charlas también de Johnson y Johnson, que venían a hablarnos de sexualidad. Entonces el rol docente ahí estaba corrido, porque ya no era el docente el que podía hablar de eso, ¿no? Era alguien que era experto, más vinculado también a la salud. Esta mirada o este enfoque también está puesto el aprendizaje, ¿no? Justamente en ver a la sexualidad muchas veces como una amenaza, ¿no? Como los efectos no deseados de la sexualidad. Entonces, esto vino muy de la mano en los años 80 con la epidemia del HIV. Entonces, también esto como entender que los enfoques obviamente van adosados a los procesos sociohistóricos, ¿no? Entonces, quedó muy pegado como a la prevención de infecciones de transmisión sexual, sobre todo lo que tiene que ver con el HIV. Entonces, esto aparece mucho todavía. A veces uno trabaja con chicos y chicas, por ejemplo, sobre la situación de la primera vez, y la primera vez o la relación sexual parece que va a ser el momento en el que se pueden contagiar muchas cosas, ¿no? Cuando uno habla con los chicos, y no aparece el orden del placer o de la afectividad, algo que después vamos a ver cuando veamos ejes.
aparece como más vinculado como al miedo o a lo que me puede pasar. Luego, hay otros enfoques. Una cosita que quiero decir antes. Ahí un equipo puso ejercer nuestros derechos. Ojo ahí con la confusión de ejes con enfoques. Por eso yo les decía hoy que es muy fácil confundirse, y como esta cursada es muy intensa y la bibliografía va pegadita y encima ejes y enfoques empiezan con es parecido, se pueden confundir. Cuando hablamos de enfoques, ¿sí? Cuando hablamos de enfoques es como la perspectiva o desde el lugar o la cultura desde la que se enseña la ESI. ¿Sí? Y ahí vemos que hay distintos, que ahora voy a explicar los que quedan, que algunos se alejan de la ESI, otros se acercan y otros es ESI. Cuando hablamos de eje, que es lo que se colgó este último jueves, que asumo que igual no pudieron leer la mayoría todavía, y eso está muy bien, porque no tenemos mucho tiempo, así que tranqui. Cuando hablamos de eje, que son 5, esta anótenselo, tiene que ver con la I de la ESI, con la integralidad, de por qué ESI es integral. No vale decir ESI es integral porque abarca todo, eso es decir nada, ¿sí? Entonces, cuando veamos los ejes, como el que pusieron ahí en la anécdota, ¿sí? Tiene que ver con el enfoque integral de la ESI, propiamente dicho, la I de la ESI. Lo que estamos viendo ahora son las tradiciones o las formas y las miradas de la enseñanza de la sexualidad en la escuela a lo largo de la historia. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? Para que no se me confundan. Bueno, entonces, el enfoque moralista y el enfoque biomédico se alejan de la ESI. Casi que les diría que es la contracara. Fíjense que tanto el enfoque médico como el moralista está cargado de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer, centra la mirada de la sexualidad en la genitalidad, la enseñanza pasa por la prevención, ¿sí? Pero está muy fuerte todavía ligado. Que la ESI no responda a un enfoque biomédico no quiere decir que la ESI es antimedicina, o que ya no se enseña más infecciones de transmisión sexual, o que la dimensión del cuerpo no está presente, para nada, ¿sí? Después lo vamos a ver cómo está presente o de qué manera se ha complementado. Lo que está diciendo es que no es solo eso, ¿no? No es solo eso. Además, fíjense que tanto el enfoque moralista o biomédico, como centra en lo reproductivo, también está enfocado hacia una etapa de la vida, ¿no? Entonces es como que estos enfoques están bien, por ahí el moralista, como desde el lado de la conducta, podríamos pensarlo para inicial, que puede llegar a aparecer, pero el biomédico probablemente no aparezca tanto en inicial porque directamente ni siquiera se contempla. Después hay otros enfoques que se acercan a la ESI, ¿sí? Como el enfoque de género o el enfoque de la sexología. No le vamos a dar mucha importancia a esto, a estos dos enfoques, digo. No se lo tienen como que saber de memoria. Sepan que son enfoques que se acercan, pero que no son la ESI. En eso sí quiero ser clara. ¿Por qué no son la ESI? Por ejemplo, el enfoque de género está más implicado con las demandas de los organismos de derechos humanos, de mujeres, sobre todo desde el 2015 del movimiento Ni Una Menos. Y va a poner mucho el foco en desnaturalizar lo que hacemos cotidianamente que promueve la inequidad, o sea, como en discutir las cuestiones del patriarcado. Es bienvenido, o sea, es un avance, pero si solo nos enfocamos en eso, también estaríamos como reproduciendo medio una lógica del biomédico, así como como el biomédico centraba todo en la genitalidad, si hacemos solo enfoque de género, centralizamos todo en la desigualdad de género, y en eso escapan otras cosas. Entonces, es bienvenido, se acerca a la ESI, pero no es la ESI. ¿Sí? Ahora podemos saber por qué no. Y el enfoque de carácter el sexológico, ¿sí? Es como de un carácter más individual, como que viene más del campo de la psicología, de la sexología, más vinculado al placer, a la enseñanza de las buenas prácticas, al disfrute, pero justamente pone su énfasis en la singularidad,
¿Esto qué quiere decir? Fíjense, ahora vamos a ver, la propuesta de la ESI, como veíamos hoy en el artículo 1, habla de derechos, ¿no? Entonces, la sexualidad, si bien tomamos el concepto de la Organización Mundial de la Salud, también tiene una fuerte carga pensada como derecho, y no como desde el campo de la sexología, que vincula más al campo del placer, a lo individual, a las buenas prácticas. Entonces, tanto el enfoque de género como el de la sexología se acercan a la ESI, son bienvenidos, representan un avance en relación al enfoque moralista y al biomédico, pero no es la propuesta de la ESI. ¿Me siguen? ¿Se entendió? Por favor, si alguien no entendió, me dice, porque es como muy importante, y además que no quiero que se lo confundan con los ejes. Esto es como mi obsesión, no quiero que se lo confundan con los ejes, porque como no nos vemos tan seguidos, si lo entienden mal, después van a ir para cualquier lado con la lectura, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, aunque sea pesada, los enfoques no son los ejes, son las tradiciones y las formas que se han enseñado la ESI, o la sexualidad, perdón, a lo largo de la historia en la escuela. Por presencia u omisión, ¿no? Digo, porque por presencia en un sentido como contenido, no sé, yo decía, bueno, mi profesora de naturales armaba esta charla de las toallitas, asumía que era un contenido, ella no lo armaba, o sea, lo armaba, pero invitaba a un médico a darlo, o a Johnson & Johnson, y formaba parte por ahí de la planificación docente. No estoy castigando a mi profe de naturales, sino que era también una cosa del momento, ¿no? Eran las herramientas que se tenían en ese momento. Pero, por ejemplo, en la anécdota que ustedes cuentan de las uñas, es por omisión, porque en algún punto no forma parte eso de la planificación docente, pero sí forma parte de la cultura institucional, de las normas, ¿no? Y se relaciona más con un enfoque moralista, lo que se puede, lo que no se puede. Hay otro enfoque por ahí dando vuelta que no está acá, que no lo puse acá en esta imagen, pero que no me acuerdo si está bien en la clase, pero es el judicializante, que lo que en ese caso es cuando la escuela hace un fuerte trabajo sobre la vulneración de derechos. Entonces aparece la enseñanza a la ESI cuando hay una situación específica de vulneración de derechos. Y muchas veces eso que acontece está más ligado a la tarea del equipo de orientación escolar, ¿no? Entonces hay una situación de abuso, ¿sí? No vamos a decir abuso, vamos a decir violencia sexual contra las infancias, después voy a decir por qué. Hay una situación de violencia sexual contra las infancias, y por ahí es un tema de LOE, del equipo, ¿no? Y no se cuestiona ahí, bueno, qué estamos enseñando sobre eso, cuál es el rol docente del aula, etcétera, etcétera. Está muy puesta la mirada como en cuando acontece algo de vulneración de derechos. También bienvenido, porque es una escuela que se hace cargo de una situación, pero no es la propuesta de la ESI. Entonces, enfoque moralista y biomédico se alejan de la ESI, es como casi el opuesto. Enfoque de género, judicializante y sexología son amigos, pero no son la ESI. Y finalmente, hasta acá bien, ¿sí? Y finalmente la propuesta de la ESI, o sea, el enfoque de la ESI. Y va a decir, y en el texto aparece en un párrafo muy chiquito, que tiene como 4 fundamentos la propuesta de la ESI. Yo hoy temprano les hablé del concepto de sexualidad de la Organización Mundial de la Salud y les dije, ven que acá empieza a juntarse y a mezclarse la salud y la educación, ¿no? Y también cuando les decía del artículo 3, finalmente, ¿para qué enseñamos ESI? Y es para generar buenas prácticas de salud, o para que los pibes y las pibas tengan buenas prácticas de salud, también les decía, ven, acá otra vez aparece la salud. Entonces, uno de los fundamentos de la propuesta de la ESI es la promoción de la salud. Es decir, pensar en promoción de salud va como a superar la idea de la prevención. Fíjense que en el enfoque moralista en el medio médico era como prevenir. Yo les decía que iba muy atado a los años 80, y la explosión del HIV, como que había quedado muy fuerte esa tradición, ha quedado muy fuerte. Bueno, acá es pensar en términos de promoción de salud, supera la idea de prevención de riesgo, o sea, supera la idea de pensar a la sexualidad como riesgo, y además lo que asume de alguna manera o considera es que si la persona tiene el control sobre su salud, va a tener mejores condiciones, ¿no? Entonces,
esto, si nosotros promovemos buenas prácticas, si los chicos y las chicas, no sé, vamos a hablar de inicial para no siempre hablar de secundaria, pueden decir las partes del cuerpo como se deben, o pueden aprender sobre que hay secretos que sí y secretos que no, estaremos trabajando en función de la prevención de la violencia sexual contra las infancias, ¿sí? Si pueden nombrar las partes del cuerpo correctamente, ¿sí? O, por ejemplo, para no hablar solo del cuerpo, si en primaria hablamos de los distintos modos de familia, y no con el árbol genealógico que hacíamos nosotros cuando íbamos a la escuela, sino como pensar en términos de familias, bueno, podrán comprender y entender que las familias contemplan no solo mamá y papá, o que puede haber dos mamás, o que puede haber dos papás, o que tal vez mi familia es mi abuela, ¿no? Y contempla la diversidad de familias y de esa manera también otro modo de vincularse, ¿no? Y ni hablar, bueno, en secundaria, si conocen los métodos anticonceptivos, o si nosotros también hablamos de métodos de cuidado para relaciones que no sean heterosexuales, después de último lo podemos ver, ustedes me pueden preguntar cuáles, pero digo, también estaríamos contemplando ahí la posibilidad de diversidad de formas de tener relaciones. Entonces, fíjense cómo pensarlo en términos de promoción de salud supera la idea de prevención. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Se entendió este primer fundamento? Estamos, para ordenarnos, estamos ahora hablando del enfoque de la ESI y los fundamentos que hacen a este enfoque. Otro de los fundamentos es que contempla que todas las personas que estamos involucradas en la ESI somos sujetos de derecho. Entonces, por un lado, fíjense que en el artículo 1 decía, bueno, los educandos y las educandas tienen derecho a recibir ESI, ¿sí? Entonces ahí lo que está haciendo de alguna manera es comprender a las infancias y a las adolescencias como sujetos de derecho. Esto va de la mano de la ley 26.061, que deben conocer todos, que es la ley de protección integral de derechos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Incluso la ley esta que yo les estoy diciendo, la ley 26.061, de derechos de protección integral de derechos niñas, niñas y adolescentes, que es la ley que, digamos, supera la idea de patronato. Muchos se acordarán por ahí la ley de patronato, quienes son docentes hace mucho tiempo. Esta ley justamente vino a decir esto: los chicos no son sujetos del Estado, ni sujetos de su familia, son sujetos de derecho. O sea, haciendo un resumen muy chiquito, ¿no? Son del 2006, tanto la ESI como esta, o sea, fueron de la mano. Están miradas desde el mismo lugar. Pero también contempla a los docentes como sujetos de derecho, y por eso esta idea de, bueno, de que los docentes tengan capacitaciones, formación, se crea el programa nacional, que se supone que es el órgano que debe generar los materiales, etcétera, etcétera. Entonces, la perspectiva de la ESI contempla estas dos miradas. Obviamente está más puesta en las infancias y adolescencias, como debe ser, pero también contempla incluso a las familias como parte del proceso. Otra de las cosas otro de los fundamentos de la ESI es la atención a lo complejo del hecho educativo. Vuelvo a decir la frase. La atención a lo complejo del hecho educativo. ¿Qué quiere decir con esto que es medio trabado? Es que la escuela como institución es compleja, no compleja de difícil, uy qué difícil, sino compleja de complejidad, de que tiene como muchas cosas. Por ejemplo, la escuela tiene gradualidad, o sea, se supone que determinada edad, determinada cosa, ¿no? O sea, que es decir que hay una progresión de enseñanza, y la ESI eso lo contempla. Por eso cuando las familias temen a que en inicial se les enseñe cosas que no se les tiene que enseñar, es falaz, porque ahí, es una falacia, porque nosotros ahí decimos, no, la ESI entiende que hay una progresión de enseñanza, que no podemos enseñar métodos anticonceptivos en salita roja, que en salita roja estaremos trabajando las partes del cuerpo, ¿no? O que en primer ciclo no se va a enseñar métodos anticonceptivos. Bueno, cuando veamos lineamientos curriculares, que son los contenidos propios de la ESI, van a ver
que estos contenidos están pensados para entender y comprender y respetar la progresión de la enseñanza. Después, además de la gradualidad y la progresión de la enseñanza, la escuela es compleja porque además implica una programación. O sea, que la ESI forma parte de la planificación docente, no es un taller y nada más. Y además contempla la diversidad de trayectorias, ¿no? Chicos que se ajustan, no sé si ustedes conocen el concepto de trayectoria escolar de Flavia Terigi, pero digo, chicos que se ajustan a las trayectorias esperables, y, como dice esta autora, las trayectorias no causadas, aquellas niños, niñas que no se ajustan, que hoy, en una etapa pandémica, podríamos decir que es el 100%, ¿no? Esto de que estamos haciendo Maca, hace 2 años, sí. te interrumpo 2 minutos. ¿Vos estás pasando un PowerPoint? Ah, no, estamos con la... Listo, perdón. no, con la infografía nomás. Genial, disculpa. No, todo bien. Esto que venimos haciendo desde que comenzó la pandemia, que es empezar a construir propuestas medio desastre, ¿no? Desastre, digamos, de costura, ¿no? A medida. Bueno, esta idea de las trayectorias diversas también lo contempla la ESI. Por eso incluso después vamos a tener un texto de modalidad especial y demás, de estudiantes que tenemos incluidos, ¿no? En las escuelas o en modalidad especial. Entonces, este tercer fundamento justamente lo que dice es la ESI va a contemplar que la escuela es una institución compleja, que va a tener en cuenta la gradualidad, la progresión de la enseñanza, que implica una programación y una planificación docente, y que además hay trayectorias diversas. Y vamos a poner el acento en la coyuntura, más en una etapa de pandemia, ¿no? ¿Hasta acá se entiende? Y por último, y ya casi terminando, el último fundamento, y que es importante y que nos da un pie a la lectura y a la actividad que hay que hacer, que ahora la vamos a ver y la voy a explicar para que quede bien, sepan qué hay que hacer específicamente, a la integralidad del enfoque, ¿no? Que es la I de la ESI. Y ahí, como ustedes vieron en la clase, quienes pudieron chusmear, son 5 ejes que no vamos a trabajar hoy, lo vamos a trabajar en el próximo sincrónico, porque implica cierta profundidad, pero estos 5 ejes, como el ejercicio de los derechos, el enfoque de género, el respeto por la diversidad, valorar la afectividad y el cuidado del cuerpo, hacen a la integralidad. Entonces, hago un pequeño resumen. La propuesta de la ESI en sí contempla: supera la idea de prevención, de pensar a la sexualidad como riesgo, sino que promueve la salud, es decir, buenas prácticas. Considera a todas las personas que formamos parte del proceso de la ESI, tanto docentes, familias como estudiantes, como sujetos de derecho, pero obviamente va a poner el énfasis en las infancias y adolescencias, relacionándolo con la Ley de Protección Integral de Derechos. Yo hago pausas porque veo que están a full escribiendo, así que... Contempla que la escuela es una institución compleja, y compleja no por difícil, aunque también a veces es un poco difícil, sino porque atiende a una progresión de la enseñanza, es decir, la gradualidad, porque implica planificación docente, ¿sí? Porque considera que hay trayectorias escolares encausadas y no encausadas o diversas. Y por último, la I de la ESI, es decir, los ejes de la ESI. ¿Qué es lo que colgamos el jueves? ¿Y qué vamos a hacer foco en el próximo sincrónico? Así que quédense tranquilas. ¿Se entendió? ¿Sí? Por ahí ahora, quienes no pudieron leer o que ya leyeron, con este sincrónico pueden retomar la lectura o comenzarlo desde otro lugar, ¿no? Ah, esto es lo que dijo, y ahí pueden ir
Como yo les decía, con los sincrónicos vamos a ir un poco asincrónicamente entre la intensidad del aula y lo que nos vamos a encontrar. Lo importante es que los sincrónicos sean puntos de llegada, ¿sí? Es decir, para el próximo sincrónico, enfoques tiene que estar resabido. No pasa nada si ejes no entendieron tanto, porque entonces lo vamos a ver en el sincrónico con mayor profundidad. Por eso si ahí se confundieron ejes con, no pasa nada, son ejercicios. Pero enfoques ya como check, ya lo sé, ya lo aprendí. Lo leí, me lo explicó la profe en el sincrónico. En el próximo, ustedes tienen que tener leídos los ejes, pero si no se entendió, no pasa nada. Tengan la primera lectura, porque además hay que hacer la actividad, y si la actividad no está del todo bien, tampoco pasa nada, pero la idea es que el punto de llegada al próximo sincrónico, ejes quede cerrado como concepto. ¿Alguna duda? Pueden abrir el micrófono. Paola, ¿levanta la mano o no? No, yo, en realidad, bueno, sí, a ver, la verdad que muy interesante la clase, y yo creo que es lo que le decía a mi grupo, que nosotros por ahí en Chacabuco, por ahí a mí sola me pasa, es que nos falta capacitación, más capacitación sobre ESI, porque por ahí nosotros, queriendo ayudar o intentando dar una clase, por ahí perjudicamos a nuestros alumnos. Entonces, me parece que nos hace falta un poco más de capacitación. Y la verdad que estoy muy contenta porque hemos aprendido un montón de cosas hoy. Muy interesante. Gracias. Le voy a dar una noticia linda, que es que hace un mes, o menos incluso, por primera vez la provincia de Buenos Aires tiene dirección provincial de ESI, cosa que no existía y no existe en ninguna provincia. Vieron que la Dirección General de Escuelas se organizan direcciones, digamos, ¿no? La dirección de modalidad especial, bueno, ESI siempre fue o un grupito, o tutores, o una secretaría. Eso hacía que no hubiera alineamientos específicos provinciales, digamos, dependía de los lineamientos más nacionales. Y bueno, la provincia de Buenos Aires concentra el 40% de las escuelas del país, entonces implica cierta estructura muy compleja. Hace un mes se creó la Dirección Provincial de ESI, que va a tener referentes territoriales por regiones. Yo no soy su referente provincial, pero soy de la región donde vivo, que yo vivo en José Cepaz, entonces soy referente de la región 11. Esto está, chicos, salido del horno, no esperen que esto impacte ya, pero que sí que sepan, digamos, desde que asumió el ministro Sileoni, se armó la dirección provincial, y va a haber referentes territoriales que sean regionales y jurisdiccionales para empezar a construir proyectos institucionales de ESI, ¿no? Y esto me parece que es como la mirada que ustedes tienen, y donde yo voy a enfocarme. Sí les vamos a mostrar materiales, sí les vamos a mostrar cómo trabajar en ESI, porque sabemos que ustedes están en ejercicio en el aula, y está bueno que también lo aprovechen, pero también vamos a hacer mucho foco en lo que es gestión. Por eso yo intenté como por momentos hablar de la ley, de los fundamentos, porque ustedes van a ser licenciados en educación y se tienen que pensar en términos más institucionales. Aunque después en la práctica continúen con el aula, porque sabemos que no podemos dejar los cargos, ¿no? Eso lo sabemos, pero digo, igual la mirada tiene que ser de licenciados, ¿no? Y licenciadas. Así que un poco de la gestión vamos a estar hablando en los distintos encuentros, o la mirada va a estar puesta ahí. Pero bueno, una linda noticia porque van a tener como un poquito más, más seguimiento a esto que vos me traías, ¿no? De la capacitación. También es esto, como que yo no quiero bombardearlos, al ser intenso, la bibliografía es medio bomba. Hay cosas que van a poder leer y cosas que por ahí no lleguen. Entonces en los sincrónicos yo quiero hacer fuerza e hincapié en lo que no pueden no leer, digamos, ¿no? Supongamos que si pedagogías de la sexualidad no llegaron a leerlo, bueno, lo ponen como optativo o lo dejan para el fin de semana largo. Pero historias y sentidos de la ESI lo tienen que leer, porque es la clase, ¿sí? O los ejes, por ejemplo, ¿sí? Les voy a mostrar la actividad que se colgó el jueves, porque quisiera hacer hincapié en lo que es importante, ¿sí? Sé que algunos ya la entregaron, yo todavía no miré nada, porque estoy terminando de mirar el Padlet, así que no se apuren.
no es necesario, pero sí quiero mostrarles la actividad para explicárselas, por ahí es más fácil si se las explico. Ustedes en la unidad 1, para terminar la unidad 1, el segundo lente, digamos, entre las cosas que estaba el texto Historias y Sentidos, estaban los documentos que desarrolló el Programa Nacional en su momento sobre la especificidad de cada uno de los ejes. Lo que nosotros les compartimos acá son experiencias específicas de ESI institucionales. Pueden mirarlas todas porque son súper lindos los videos, pero la idea es que ustedes eligen uno y obviamente les pedimos que, o les conviene, digamos, elegir el que ustedes tengan más experiencia docente, ¿no? Y una vez que elijan eso para observar y analizar, van a utilizar el material de cátedra Lupas para mirar con lentes de ESI, que lo que hace ahí son preguntas, en ese texto van a ver preguntas, consideraciones, consejos, sugerencias de cómo analizar ese eje en la institución. Una vez que ustedes lean este material, la idea es que con esas lupas puedan mirar estos videitos, el que ustedes quieran elegir. Y luego puedan responder qué ejes se ponen en juego en esa experiencia, o sea, van a ver que hay ejes que están más evidentes y otros no. Entonces, por ejemplo, ustedes dirán, en el momento en que el chico dice esto, o la docente les enseña esto, se pone más el eje, no sé ahora, cuidado del cuerpo y la salud, porque aparece esto, esto y esto, ¿sí? 2 o 3 ejemplos. Por ahí ustedes ven que aparece el cuerpo y la salud, y no se habla nada de los sentimientos, ni de los que les pasa, ni los miedos, y ustedes podrían decir en el punto 2 que el eje valorar la afectividad no se encuentra presente. Son experiencias de ESI bastante buenas, tal vez, obviamente, son viejitos estos videos, 2014, por ahí, así que, o sea, son experiencias ESI, pero que a la luz de la mirada actual, seguramente están para enriquecer, obviamente. Y esto de alguna experiencia que ustedes puedan dar cuenta de la integralidad de la ESI. ¿Ustedes quieren que en 2 minutos les dé un ejemplo de integralidad para que lo entiendan? ¿Les ayuda? Sí. Bien. Yo doy un ejemplo yo enseño esto en la escuela y les digo un ejemplo muy concreto. En general siempre se enseña métodos anticonceptivos en la secundaria, está muy bien, es un contenido, ¿sí? Bueno, yo puedo enseñar preservativos o puedo enseñar métodos anticonceptivos en general. Pero si yo solo enseño, este es el preservativo, se usa así, plin, este es el diafragma, se usa así, esto es la pastilla, bueno. Ahí yo estaría trabajando solo el eje cuidado, cuerpo y salud. Pero si además en esa clase yo enseño que con el preservativo puedo hacer un campo de látex, quien no sabe qué es campo de látex puede buscar, que es una forma, se corta el preservativo, se hace un cuadradito y sirve para relaciones entre mujeres, por ejemplo, estaría contemplando el eje de diversidad, porque ya no enseño solo métodos anticonceptivos, o no solo anticonceptivos, porque entre 2 mujeres no se pueden embarazar, pero digo, para proteger de infecciones de transmisión sexual, solo desde la heterosexualidad. Pero si además, cuando yo enseño métodos anticonceptivos, incorporo la posibilidad de empezar a pensar cómo construimos relaciones, el consentimiento, hoy que está, no es no, esto que está muy ahora en boga de hablar con los chicos, ¿no? Si quiere, si no quiere, lo que me pasa, si tengo miedo, si no, lo que se genera alrededor de eso, estaría contemplando el eje de valorar la afectividad. Pero si además de enseñar método anticonceptivo, les enseño que hay una ley, que es la ley de salud sexual, y que hay determinados métodos anticonceptivos que los chicos y las chicas pueden buscar y retirar en los centros de salud, estoy trabajando el eje ejercer nuestros derechos. Y si además de esto, como les decía recién, hablábamos de diversidad y hablábamos del rol de la mujer, o hablamos de el derecho que forma parte de los derechos sexuales a decidir cuántos hijos, si quiero tener hijos o no tener, también estaría contemplando el eje perspectiva de género. Yo sé que para el que no leyó nada les estoy hablando en chino mandarín, pero por ahí el que ya le pegó una leída, algo le hace un poquito ruido. No importa, ustedes escúchenme igual y cuando vayan al texto se van a acordar de lo que yo les estoy diciendo ahora. No importa si no lo leyeron. Este ejemplo se los estoy dando para que cuando vayan a la lectura, por ahí se acuerden de lo que acabo de contar. Entonces,
si pueden dar cuenta de la integralidad de la ESI es eso, que cuando yo enseño algo de ESI, lo baño en los ejes, ¿sí? No dejé de enseñar métodos anticonceptivos, lo que hice es enseñarlo de manera más integral, por sobre todas las cosas, pero más completo, ¿no? Entonces contemplé los sentimientos, contemplé los derechos, contemplé el género y contemplé la diversidad. El contenido fue el mismo, enseñar métodos anticonceptivos. Pero contemplé todos estos ejes que se ponen en juego. Entonces, en la pregunta 3, donde dice, ¿hay alguna de estas experiencias en donde pueden dar cuenta de la integralidad? Es como esto, si ustedes pueden ver en esa enseñanza de lo que está enseñando, que se contemple, ¿sí? Y acá Romy nos está dando una hermosa noticia, que esto queda grabado y se sube a la pestaña Encuentros. Así que, acuérdense que en la última parte de la clase expliqué la actividad. Por si la actividad la hacen la semana que viene en el medio de la locura familiar, y dicen qué era lo que había que hacer, pueden ir a esta parte, y recuerden que en el último momento de la clase yo hablé de la actividad. Todos estos, todos los ejes, todos los textos, recuerden que están en esta pestaña, ¿sí? En la pestaña Textos y Recursos van a encontrar todos los textos, ¿sí?, de la cursada. Aquellos obligatorios y no obligatorios. Y acá están los ejes, los 5 ejes, para leer en profundidad. Bueno, 12:04, 12:05, justito, para ir a comer. ¿Les queda bien este horario de 10 a 12? ¿O prefieren antes? Como ustedes me digan. Yo creo que levantarnos a las 8:30, 9 es bastante pasable. Aceptable para un sábado, sí. Sí. Recuerden que hoy tienen el encuentro sincrónico también de SIC, así que a la 1, de 1 a 3, hoy es un sábado bastante cargado. Así que se van a poder sumar a partir de las 13 hasta las 15 al encuentro de SIC, que es el primero de este año y de esta segunda etapa, así que es importante que puedan entrar, y sobre todo aquellos grupos que por ahí están un poco más retrasados con el plan de mirada. Así que nos encontramos a las 13. Y una cosita, nosotros somos comisión 1, anótenselo también, porque siempre en los foros van a ver, tienen que llenar comisión 1, igual los otros están ocultos, pero por las dudas, y después se hace embrollo para entregar trabajo, siempre, no se acuerdan que Zoom tiene que conectarse, lo que sea, comisión 1, ¿sí? Bueno, los dejo porque así van a comer antes de, o algo, a picotear, ir al baño antes de ir a cursar la otra materia. ¿Se entendió todo? ¿Fue muy aburrido o no? No, muchas gracias, muy linda clase. Bueno. Muy linda clase. Sí, muchas gracias, sí, también. Bueno, los voy a seguir torturando con el Mentimeter, les aviso. Y la otra, así que agárrenle la mano para el próximo sincrónico. Y cualquier cosa, me escriben, ¿sí? Si tienen dudas con la materia, con la actividad, con un texto, si no pudieron acceder, si no anduvo el campus, me escriben, no se traben, porque es tan intensa que si se traban y lo dejan, después va a ser más difícil correr de atrás. Así que yo abro el campus todos los días. Yo les puse mi mail personal, que es de donde les fui mandando los mails, el mail brújula. Ya me dieron el mail de la UNAUR, así que probablemente ya les empiece a escribir desde ahí, pero tengan los dos, no pasa nada. Si me escriben a uno u otro, no pasa nada. Yo voy a escribirles seguramente desde la UNAUR para tener una comunicación más institucional, pero si hay alguna duda y el primero que se le aparece es el personal, lo voy a contestar igual también. Bueno. Muchas gracias. Bueno, chao, profe. Chao. Rompimos el hielo.